importante aquí es que nos encontramos para ver África, un nuevo continente. Eso que ustedes ya manejan el aula virtual. Empieza por un continente por conocer y luego está lo que es la actividad, tanto consigna de trabajo y material de trabajo en el aula virtual. Tema 4, África, un continente por descubrir, profundizamos. Lo primero que vamos a encontrar es la parte de puntos extremos y posición relativa al continente. A mí lo que me interesa de puntos extremos, que ustedes sepan que un punto extremo es el punto máximo justamente de una superficie, hasta donde se llega la soberanía, ¿no es cierto? Fíjense que acá estamos viendo punto norte, punto sur, punto este y punto oeste. Bien, la otra que sí me interesa mucho más, que es la posición relativa de África, la podemos realizar nosotros con el mismo mapa. Nosotros hablamos de la parte norte, ¿no es cierto?, que es el mar Mediterráneo, que separa de Europa, algo del Mar Rojo, ¿no es cierto?, el sector de Mar Rojo que nos separa de Asia. Si tomamos el este, decimos que el océano Índico, pensé que acá está bien marcadito, lo separa de Australia. Al oeste, sector oeste, océano Atlántico, que lo separa de América. Y la conjunción del Atlántico e Índico sería su extremo sur, ¿no es cierto? Y ahí hacemos una posición relativa. Bien, océanos y mares que bañan, fíjense que ustedes ya con eso, con el mismo trabajo, podemos ir viendo los océanos y mares fundamentales, ríos, algunos ríos nombren y denle importancia al río Nilo, porque es un río histórico y que es un río que ustedes lo dan en otras materias, y como yo les digo a veces puntualicen cosas justamente porque sé que lo necesitan sí o sí para otras materias. Por ejemplo, el río Nilo, cuando lleguemos al río, este río histórico que marca la cuna de civilizaciones, nos dan mucho en historia. Acá tenemos el río Nilo. Fíjense que se va atravesando por sectores: el Nilo blanco, el Nilo azul, el Atbara, y acá tenemos las denominaciones. Fíjense, A, B, C, el río Nilo, ¿sí? Sector de Egipto. ¿Dónde nace? Nace en el sur, fíjense que nace en zona de los lagos, lago Victoria, lago Perú, esta zona, y desemboca en el mar en forma de delta. Entonces que nosotros tenemos un delta muy importante, que es el delta entrerriano, el delta justamente en Buenos Aires también, que es este tipo de forma. Fíjense que acá lo marca muy bien, lo señala muy bien, es una forma de desembocar, ¿sí? Es un sector justamente que muy importante para la agricultura y la ganadería, ha sido histórico para todo lo que es la parte de lo que es justamente el Egipto histórico, esta zona del delta del Nilo, y les va a dar como detalles, por ejemplo, las grandes represas que se han hecho, que han servido para la agricultura, para la ganadería, para evitar inundaciones, pero a su vez lo que dice que hay un daño, que se dio un daño ecológico, justamente porque se cambia el curso del río y la microfauna, o sea, pequeños pececitos, pierden su vida justamente por este cambio. Alguno de las especies, en este caso habla del cocodrilo, el gran cocodrilo del Nilo, que tiene sus características, pero es uno de los ríos que a mí me interesaría que ustedes lo puedan llegar a ver, el río Nilo. Bien, en el otro caso, donde vamos a mapa, ¿sí? Fíjense que habla de macizo, mesetas, montes, los desiertos de Libia, el Sahara, el Kalahari y
vuelve a repetir el tema arriba. Vamos a tema de relieve, está por aquí. Vamos pasando por todo y más que nada para cuando ustedes vayan a hacer un repasito puedan irlo llevando. ¿Sí? Bien, acá tenemos, está muy bien descrito, fíjense que acá empieza lo que es relieve, y acá tenemos el mapa. ¿Y el mapa de qué nos sirve? Nos sirve como guía. Fíjense que acá del Sahara, que está hablando justamente del desierto, ¿no es cierto? Desierto del Sahara, desierto de Libia, otro de los desiertos importantes, desierto de Nubia. Bien, fíjense, nosotros acá tenemos la referencia que ustedes a veces dicen la escala de colores, se llama escala cromática o isobatimétrica, y esa escala justamente nos da las diferentes alturas en metros. Acá vemos que hay mucha meseta, fíjense, meseta, 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 macizos, una de macizos también. Eso nos da que son relieves antiguos, tanto la meseta como el macizo. Si es relieve antiguo es un relieve estable, que quiere decir que en esos lugares no hay muchos movimientos sísmicos. En el caso de, como hay en tierra, es terremoto. ¿Dónde puede llegar a haber esos movimientos? En este sector, por ejemplo, norte de África, los montes Atlas. ¿Por qué? Porque es un relieve joven, y el relieve joven justamente tiene esa característica. Montes Atlas, o estos montes que es la traducción, y pónganlo por su traducción, perdón, que son los montes Dragones. Y también en este sector puede haber movimientos sísmicos. Lo que es en el caso de llanura es muy poca, fíjense que vemos en este sector, y justamente acá hay un río que se llama Nilo, y que estuvimos viendo recién, zona del delta Nilo también, esta pequeña franja que baña el Mediterráneo, esta otra franja en el sector de Senegal, bañada por el océano Atlántico. No vemos mucha cantidad de llanura. Si no vemos mucha cantidad de llanura, en sí el terreno no tenemos eh, terreno así a gran escala para lo que es la agricultura tradicional. Bien, entonces van a tener que buscar otro tipo de agricultura y otras formas de, digamos, de desempeñarse. Entonces decimos que un relieve, como relieve, en gran parte es un relieve antiguo. Estamos hablando de gran predominio de meseta, gran predominio de macizo. Bien, en el caso de África política, bueno, es señalar los países con los capitales. Esto más que nada porque lo necesitan, es básico. Y fíjense que ahora les estoy buscando el mapa, que hay un mapa muy lindo acá. ¿Eh? Fíjense que está bien marcadito, está bien para que ustedes puedan llegar a mirarlo, a desarrollarlo. Se lo vamos a dar en la posible evaluación. Posición absoluta de estos lugares van a tener que buscar porque son capitales. Recordamos la posición absoluta, medida en grados, minutos y segundos, latitud y longitud del lugar, ¿sí? Latitud si fuera este, oeste, latitud si es norte o sur, longitud este u oeste, ¿sí? Ponemos los dos datos. Bien. Mapa de climas. Bien, acá vamos a llegar a otra de las cosas importantes para la evaluación. Mapa de clima. Por aquí, acá. Fíjense donde dice África, clima y vegetación. Bien. Nosotros esto lo habíamos visto en clase. Dijimos que teníamos que ver el mapa según, primero, el tema de las líneas imaginarias. Fíjense, atraviesa el Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Quiere decir que esta zona, que África, y fíjense la denominación, qué significa África, que va a ser un sector justamente de clima
cálido, ¿sí? Porque está entre trópicos, intertropical, el Ecuador justamente pasa por allí. Y si vamos a ver, hablamos de cálidos, templados y fríos, los tres climas están. Y ahora vamos a explicarlo por qué. Clima cálido, justamente ustedes saben que es intertropical, o sea, entre trópico va a ser cálido. Ecuatorial viene de la palabra Ecuador. El francés pasa por el Ecuador, esta franja, pequeña franja, más está más grande, más está, que es un color rojizo. Mucho calor, mucha cantidad de precipitaciones. Entonces, a medida que se va alejando de la línea ecuatorial, empiezan los tropicales, ¿sí? Un poquito de menos calor, pero sigue haciendo calor, y lo divide en húmedo y seco. Húmedo, fíjense que es este color que parece como un rosáceo, medio claro. Quiere decir que sigue habiendo mucho calor y se dan precipitaciones. ¿Y por qué lo diferencia con el seco? Porque el seco es una transición hacia el desierto. Entonces, tenemos el seco en amarillo, 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 amarillo acá. O sea que sigue haciendo calor, sigue siendo tropical, pero el problema son la cantidad de precipitación. Y después llega al desierto. Entonces, desierto, zona de desierto también aquí, que es típico, característico de África. ¿Dónde están los fríos? Nosotros decíamos, si hay frío en África es por algo muy puntual. Fíjense que aquí se ven manchones violetas, aquí se ven manchones violetas, acá también. Y es zona, y acá tendría que haber algunos, por aquí, pequeños manchones. Es zona donde hay montañas, clima de alta montaña, o clima de altura se llaman igual. Recuerden que a mayor altura, menor temperatura. Bien, los templados se dividen en dos. En oceánico, fíjense que lo bañan los océanos, este verdecito claro que se puede observar aquí, templado oceánico. ¿Qué océano baña por aquí? Bueno, esa es una pregunta que se tiene que hacer. Y el clima mediterráneo, sector norte de África, que coincide con el Mediterráneo, también clima mediterráneo sur de Europa. ¿Qué mar hay acá? Mediterráneo. Acá hay algunos sectores montañosos, y en el sur también de Europa sectores montañosos. Hace un clima muy particular y único en el mundo, o sea, único en el sentido que comparte África y Europa el mismo clima y no existe Mediterráneo en otro lugar. Eso por ahí lo hablamos, que se dice el Mediterráneo de tal lugar y no, sí es el Mediterráneo, es ahí. Bien, perfecto. ¿A qué se debe la distribución de estos climas en el continente? Bueno, eso tiene que ver justamente con estas líneas imaginarias. Bien, esto es lo que planteamos. Otra de las cosas que veo aquí es que está el Ecuador como línea y el meridiano de Greenwich. Esto divide en los 4 hemisferios, característica única de este continente. Tenemos hemisferio norte por el Ecuador, hemisferio sur, y el meridiano de Greenwich nos da este y oeste, ¿sí? U oriental y occidental. Es una característica particular de África. Bien, nos queda ver el tema de idiomas, líneas imaginarias, esto es lo que ya se los dije, y todo lo que es la parte de población, que ahora lo vamos a ver en el próximo video. Quizás se haga largo por cuestión de buscar y de no hacerles más complicada la cuestión, pero la idea es que le quede lo más sencillamente posible para ustedes. Ahora vamos con una segunda parte.